Que viva Jesucristo. Que viva el Rey de Reyes. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre libertad. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Allí, allí siempre hay libertad. Diga libre, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas, rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Oh, oh. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. A ver, fuerte. Cristo rompe las cadenas, dígalo. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Libre, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Oh, oh. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Oh, oh. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre libre. Dígale al que tiene a su lado: ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Pero cántaselo más fuerte. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre libertad. Libre, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Cristo rompe las cadenas, dígalo. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Gloria a Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén, amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tenga la bondad de sentarse. Buenas noches otra vez. Ahí, tan contentos. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través del Facebook, Padre John Mario, Facebook, emisora Minuto de Dios Barranquilla, canal de YouTube, Minuto de Dios TV. Bueno, hace 8 días no tuvimos reunión. ¿Por qué? Porque era festivo, sí. Hemos venido hablando de lo importante que es crear una comunidad cristiana. Las 2 primeras enseñanzas y esta hablan de eso, de crear una comunidad. Hay gente que dice, bueno, Padre, ¿por qué es importante la vida comunitaria y por qué estamos hablando de la vida en comunidad? Si ustedes tenemos esta imagen, una fogata con carbones encendidos. Y cuando los carbones están encendidos, uno pegadito al otro, la llamarada es tremenda. El fuego es tremendo. Usted puede hacer ahí un sancocho ¿de qué? ¿De qué? De guandú. Eso. Pero ¿qué pasa? Porque los carbones se pasan fuego el uno al otro. Pero si sacamos un carbón y lo ponemos aparte, ¿qué pasa con ese carbón? Se apaga, se apaga. Si lo sacamos de donde está pegadito a los demás y lo ponemos aparte, se apaga. Lo mismo le pasa a uno si uno se aleja de la comunidad. Se apaga, pierde fuego, pierde fuerza. Y les aseguro, es más difícil volver a encender un carbón que estuvo en el fuego y se enfrió que un trozo de madera que no ha sido puesto en el fuego. Cuando un carbón se saca para volverse a encender, es más difícil que poner una madera nueva para que se consuma. Y por eso es que es tan importante la comunidad, ¿sí? Por eso cuando una persona me escribió ahorita y me dijo, hoy hay grupo de oración, Padre, y yo me puse rojito y le dije, claro, ¿sí? Porque nosotros necesitamos comunicarnos fuego unos a otros. Necesitamos darnos fuego unos a otros. Hablamos en la primera reflexión de la comunidad y decíamos que la comunidad cristiana era tal porque se parecía a Dios, que es comunidad. Después hablamos de los elementos teológico-espirituales de la comunidad. Y hoy les voy a hablar de un tema. Los que vienen por primera vez me van a perdonar este tema. Hoy vamos a hablar de un elemento que conforma la comunidad y que da consistencia a muchos aspectos de la vida. Voy a hablarles, y en todos los grupos de la comunidad estamos hablando de esto, de cómo una comunidad se forma compartiendo los bienes. Esa parte es importante. Digo que los nuevos me disculpen porque van a decir, ay, yo vengo por primera vez y ¡pum! Van a hablar de este tema, les tocó, de malas. Pero fíjense ustedes que hablamos de
cómo el compartir de los bienes forma la comunidad. La importancia de manejar los bienes según un criterio divino. Por ahí hay un librito mío que se acabó y estamos sacando una nueva edición. Se titula Dios nos quiere prósperos. Porque Dios nos quiere prósperos. Dios quiere que vivamos bien, que tengamos lo necesario para llevar una vida digna. Esto es lo que se llama prosperidad. Por eso la gente le pregunta a uno, Padre, hay unos criterios bíblicos para manejar los bienes materiales. Y yo le digo a usted, sí. En media horita que dure esta reflexión, le voy a decir unas cuantas ideas de un curso que yo doy en todo un fin de semana. Pero sí hay unos criterios divinos para manejar la parte de los bienes. ¿Por qué? Porque no pocas veces el manejo del dinero ocasiona dificultades personales, familiares, sociales y comunitarias. Miren, llama la atención una cosa. En el Evangelio, Jesús prácticamente no da casi ninguna indicación sobre lo sexual, pero sí da indicaciones sobre lo material. No porque lo material sea más importante que lo sexual, pero sí porque muchas veces lo material hace a veces más daño que un tema sexual. Y si no, piensen ustedes cuántas familias se han desbaratado por una herencia. ¿Cuántas familias se han desbaratado por una herencia? ¿Cuántos hermanos se han enemistado por un mal manejo económico? ¿Cuántos matrimonios se dañan por un mal manejo económico? ¿Y cuántas vidas entran en problemas y crisis por un problema económico? Lo que quiere decir que no estamos manejando un tema de poca importancia, no estamos manejando un tema que no sea importante. Inclusive, tomen sus Biblias, si alguno de ustedes no tiene Biblia, le podemos prestar a algunos. Levanten la mano los desbibliados. Venga para acá. Porque sí necesito que traiga la Biblia. ¿Usted qué trae en la mochila, en la bicicleta, cómo no traje Biblia? ¿A dónde venía? Del trabajo. ¿Y la Biblia no va al trabajo? ¿Qué? Aquí, mira. Gladys, aquí ve. Estos desbibliados. Fíjense ustedes, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 24. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 24. Perdón, de Mateo. Perdonen porque ya lo habían encontrado, yo sé. Mateo 6, 24. Búsquenlo. Necesito que todos y todas lo tengan. Mateo 6, 24. Dice. Sí, Señor, Dios y la riqueza. Dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro. ¿Sí? Venga, mija, que Mateo usted está más perdida que el hijo de Limber.
Dios mío, sánala, Señor, o elimínala. Ay, Dios mío. Oiga, esa letrica de esas Biblias. Ay. Mateo 6:24. ¿Ya lo tiene, mija? Ay, se lo puse y lo echó para atrás. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá a otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Lo que quiere decir que la riqueza compite con Dios. Fíjese, es la única vez que Jesús dice que algo compite con Él, compite con Dios. Y cuando dice que algo compite con Dios, habla de las riquezas. Que más que las riquezas es el apego a ellas y el mal manejo de ellas. Entonces fíjense que, como decíamos ahora, Jesús hace una advertencia. Cuidado, cuidado, porque la riqueza te puede quitar el primer lugar que solamente le corresponde a Dios. ¿Ve? Entonces, entendemos claramente que para Jesús la riqueza puede ser algo que compita con Dios. Advierte. Ahora, ¿por qué es importante darle a este tema su adecuado uso? ¿Por qué? Porque además de lo que acabo de decir, Dios quiere ser el dueño de todo nuestro ser. No hay áreas vetadas para Dios. Dios quiere ser el dueño de todo. Tal vez les he contado muchas veces la historia de que una vez una familia, yo celebraba la misa carismática en el Coliseo los domingos a las 12. Y con tiempo me dijeron: padre, ¿puedes ir a bendecirnos la casa? Que tenemos una casa nueva. ¿Puedes ir a bendecir la casa? Claro. Yo dije que sí. Éramos buenos amigos. Yo los había casado. Resulta que cuando llegué a la casa bellísima, una mansión hermosa. Ay, padre, está la sala. Mira, la sala, los muebles eran estilo neoclásico, una cosa tremenda. Esta era la cocina, hermosa, ¿no? Hundía un botón y chupaba los olores. ¡Qué casa, Dios mío! Bueno, vamos a las alcobas, padre. Vamos a ver las alcobas. La alcoba matrimonial con jacuzzi. Yo dije, no, me tienen que invitar aquí un día, pues, ¿sí? Con jacuzzi. Luego, la habitación del niño, la parte de atrás de la cama, era una portería del Atlético Nacional. Ajá, estábamos allá. Esa era el espaldar de la cama, era eso. No, de Junior no, porque yo no estaba en Barranquilla cuando eso. Pero luego, la pieza de la niña, no, llena de muñecos de Barbie, una cosa tenaz, bellísima. Y como ellos me decían a mí, padre, siga, siga, yo abría puertas, siga, siga, siga. Yo abría una puerta. Y esa puerta, wow, qué sorpresa. Se notó que dijeron, ahí viene el padre.
ahí estaba el recogedor, la muñeca sin un brazo, el carrito sin una llanta, estaba todo lo viejo, una silla chueca, todo lo viejo, estaba la suegra sentada ahí, todo lo inservible estaba ahí. Eso le duele a las suegras. Pero me dicen, ay padre, qué pena, no te íbamos a invitar a entrar a ese lugar, porque era el cuarto de San Alejo, de los chécheres, de Rebrujo. Ay padre, qué pena, allá no te íbamos a invitar a entrar. Pero como ellos me decían, siga, siga. Pero ese día aprendí que uno a Dios también a veces le tiene su cuarto de San Alejo, su cuarto de chécheres, en donde no entra Dios, en donde mando yo mis cosas privadas y esas las manejo yo. Resulta que cuando uno está en los caminos de Dios, no hay lugares vetados para Dios. A Dios no le gusta ser segundón de nadie. Dios no es copiloto de nadie. A Dios le gusta manejarlo todo, inclusive el área económica, inclusive el área financiera tuya. Es decir, o es dueño de todo o no es Señor. Porque cuando Jesucristo es dueño de todo, maneja mi afectividad, maneja mi área financiera, maneja mi parte religiosa, maneja mis relaciones, lo maneja todo. No hay áreas vetadas para Dios. O Él es dueño de todo o no. Dios no hace excepciones, como esa familia que allá, padre, no lo íbamos a invitar. Ese era el cuarto sucio. Quiero decir con esto que Dios quiere ser el dueño de todo nuestro ser. La comunidad cristiana, los primeros cristianos, después de una experiencia, escúchenme esto que les digo, de Jesucristo resucitado, entendieron que ese otro era mi hermano y que ese otro que es mi hermano debo también compartir con él lo que tengo. Y la primera comunidad cristiana, y les hago esta subrayo esta expresión, después de una experiencia de Jesucristo resucitado y después de una experiencia de Pentecostés. O sea, no se entiende ese compartir sin una experiencia del resucitado y sin una experiencia de Pentecostés. Y si no, tomen sus Biblias y van a leer más adelantico el libro de los Hechos Apostólicos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. A ver, mija, Génesis, eso, por fin, ay Dios mío bendito. Hechos 2, 42. Dice, después de Pentecostés, después del discurso de Pedro, dice, Hechos 2, 42. Y vamos a leer hasta el 47. Todos, búsquenlo. Dice, todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban
y se reunían para partir el pan. Oiga, la comunidad cristiana primitiva tenía como 4 características. Primera, se reunían para seguir las enseñanzas de los apóstoles. 2, compartían el pan. 3, oraban. Y 4, compartían lo que tenían. Oye, versículo 43. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de todos. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. Vuelvo a repetir, después de una experiencia de Jesucristo resucitado y del Espíritu en Pentecostés, dice, ellos compartían lo que tenían, inclusive ponían sus propiedades al servicio de todos, pero la clave es esta, y ninguno pasaba necesidad. Ninguno en la comunidad pasaba necesidad. Era tal el compartir que no habían pobres. Dígame, esto es fuerte. No significa que no hubieran ricos en la comunidad. Cuando uno hace un estudio de la arqueología cristiana en Roma, como me tocó a mí, se da cuenta que las catacumbas, es decir, el lugar donde enterraban a los cristianos, eran de las familias ricas. Solamente a los pobres los mandaban para la quinta porra. Los ricos estaban en las catacumbas, que hay varias todavía, la de la Vía Salaria, una en el Vaticano. Pero los primeros cristianos, los ricos, habían cristianos ricos y habían cristianos esclavos. Tanto que Pablo escribe a un cristiano esclavo, una de las cartas. Pero los ricos comenzaron a dar los sarcófagos para los pobres, porque eran mis hermanos y ellos querían estar juntos aún el día de la muerte. Entonces comenzaron a darse cuenta que Dios no quería que unos tuvieran demasiado y que otros no tengan nada. Y crearon un estilo de vida de compartir los bienes, aunque había unos más acaudalados que otros. Por lo tanto, la comunidad se dio cuenta que el compartir de los bienes era parte de esa vida comunitaria. Ahora, les voy a decir, según muy resumido, unos 5 o 6 puntos según el pensamiento bíblico de cómo manejar los bienes materiales. Según el pensamiento bíblico, 6 características para manejar los bienes. Primera, sé honesto, sé correcto.
No lo voy a llenar de textos bíblicos, pero es muy clara en la Biblia. Sé correcto. No te aproveches del que no tiene. Inclusive, la Biblia fustiga con mucha fuerza el préstamo con intereses. Ya la iglesia en la Edad Media prohibía los préstamos con intereses, porque era aprovecharse de los pobres. Cuando el año 2000, el Papa Juan Pablo II dijo una cosa que escandalizó al mundo. Dijo: los países ricos condonen la deuda a los pobres, declárenla en cero, porque ustedes saben que este país que es Colombia, el 30% de nuestros ingresos o más es para pagar la deuda externa, y que nosotros estamos endeudados, nosotros, sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Y el Papa Juan Pablo II les dijo a los países ricos en la ONU: condonen la deuda a los países pobres. Y todo el mundo se burló de él. Pero era una petición justa. Pero el primer criterio es este: sé honesto, no engañes. Si tienes que pagar impuestos, sé honesto. Si tienes una deuda, págala. Sé correcto en tus cuentas al máximo y no te aproveches del pobre. Sé honesto. Eso en nuestra sociedad, donde la gente le dice a uno: acuérdese, padre, que el mandamiento número 11 es no dar papaya, y papaya dada, papaya partida. Es decir, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Y nosotros nos hemos acostumbrado a que la malicia indígena es tomar lo que no es mío, aprovecharme. Y eso hasta pasa aquí. Deje su celular aquí y en un descanso váyase para el baño. El celular tiene patas y camina. Aún aquí. A palmadas que me dio mi mamá y mi papá cuando yo llegué con cosas que no eran mías a la casa. Y yo me acuerdo, mi mamá, una palmadita que me dio en la mano y no me traumatizó. Me dijo: mijo, lo que no es de uno, no es de uno. Lo que no es de uno, no se toca. Primer criterio: sé honesto, sé correcto, sé transparente en el manejo de tus cuentas. Segundo criterio: confía en la providencia divina. Dios no te faltará con lo necesario. Leamos un texto bíblico. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, donde estábamos ahora. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 25. Capítulo 6, versículo 25. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o de beber para vivir, ni por la ropa que han de ponerse. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, ni siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo? Versículo 27, voy al 27.
En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida? Es decir, confíen en la providencia divina. Dios, si eres honesto y si manejas estos criterios, no te faltará lo necesario. Seguro. Tercer criterio. Organiza tus finanzas. Organízalas. Hay gente que uno le dice, ¿cuánto te ganas? Y no saben del todo. ¿Y cómo te lo gastas? Tampoco, menos. ¿En qué te gastaste tu dinero? No sabes. ¿Hay un proyecto de vida? Maneja bien tus finanzas. Haz un presupuesto. A los sacerdotes de mi congregación nos hacen hacer un presupuesto. Yo recibo un salario de la emisora, pero a mí me hacen hacer un presupuesto. ¿Cuánto me voy a gastar en transporte, en ropa? Menos mal que la mía es chiquita y vale menos. ¿Cuánto me voy a gastar en libros? ¿Cuánto me voy a gastar en diversión? ¿Cuánto me gastaré en esto? Y yo tengo que recibir mi salario. Voy donde mi superior. Yo soy el superior de la casa. Ellos vienen donde mí. Pero como yo soy superior, yo tengo que ir donde el que está encima de mí. Porque en la iglesia siempre hay alguien que está por encima. Y yo voy donde mi superior y le digo, este es mi presupuesto. Y mi superior a veces me dice, eso está muy elevado. Esto no, esto no, esto no. Como yo puedo decirle a los padres, hombre, tal vez esto no. Y el resto lo tengo que entregar. Porque con ese resto formamos a los seminaristas, sostenemos a los sacerdotes viejos. Acrecentamos los activos de la comunidad, pensando en el futuro. ¿Tú tienes un presupuesto? Hay unos gastos que dicen los contadores, los gastos hormiga, el cafecito, la empanada, no las empanadas de aquí, esas gasten todo lo que quieran. Pero los gastos hormiga, los chiquiticos, lo descuadran a uno. Y haz un presupuesto. Porque hay gente que gasta y gasta y gasta. No. Yo eso se lo aprendí a mi papá. Mi papá decía, nos vamos a ir a pasear a tal lugar. Y nos vamos a gastar esto. No tengo más. No me voy a endeudar para ir a pasear. Era la voz de mi papá. Pero a veces la gente no organiza sus finanzas. Haz un presupuesto. Organiza tus finanzas. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Todo lo de Dios es ordenado. En ese plan diferencia lo necesario de los gustos. Una cosa es lo necesario, otra cosa son los gustos. Los gustos se pueden aplazar, lo necesario jamás. Mi papá decía, nunca escatimemos en salud, comida, y no me acuerdo cuál era el otro, pero por lo menos salud y comida, y educación. Mi papá decía, en eso no hay que escatimar. Pero en los gustos se pueden posponer, las necesidades a veces no tanto. Una necesidad es prioritaria.
Cuarto, maneja este principio que se llama en la Biblia principio de mayordomía. Busquen el libro del Génesis, se lo voy a explicar enseguida. Libro del Génesis es el primer libro de la Biblia. Libro del Génesis, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tiene, mija? Sí, se la voy a dedicar. Yo siempre le dedico la predicación a alguien, no me preocupe. Génesis 2, 15. Dice: cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín, lo hizo para que lo cultivara y lo cuidara. Atención. Dios puso al ser humano en el jardín para que cultivara y cuidara lo que Él había creado. Díganme palabras asociadas a cultivar. Sembrar, ¿sí? Labrar. ¿Otras? Usted ya dijo una. ¿Cuál? Trabajo. Cosechar. Esfuerzo. Planeación para cultivar. No voy a sembrar papa en el Caribe. La papa es de tierra fría. Estas tierras son más favorables para los frutales, por ejemplo. Pero la tierra hay que ararla. Y para arar hay que madrugar. Y hay que esforzarse. Y hay que sudarla. Y hay que planear. Y hay que trabajar. Pero luego dice, cuidar. Dios nos puso para cuidarle. Por eso el Papa Francisco escribió una encíclica que se llama La Casa Común. La casa de todos. Es decir, el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, no es fortuito. Dios nos puso para cuidarle. Pero atención, otra pregunta. Yo tengo una finca, ¿sí? ¿Cómo se llama la persona que yo pongo a que me cuide y me cultive? Mayordomo. Este principio se llama mayordomía. Es decir, el ser humano no es dueño de nada. El dueño es Dios. Por lo tanto, yo solo le estoy cuidando y cultivando todo. La tierra. Los hijos no son tuyos. Tú se los estás cuidando y cultivando. Una palabra asociada a cultivar. Cultura. Cultura viene de cuidar. Cultivar. Cultura. Nada es tuyo. Tu salud no es tuya. Tú se la administras. Aquí está el principio. Un principio muy importante y de gran discusión en la iglesia con ciertos grupos feministas que dicen: mujer, tú eres la dueña de tu cuerpo, tú decides sobre tu cuerpo. No, señor. La mujer no es dueña de su cuerpo. El hombre no es dueño de su cuerpo. El dueño de mi cuerpo es Dios. Yo se lo administro. Es muy distinto eso. Y eso se llama principio de mayordomía. Yo le estoy cuidando y cultivando a Dios. Ese carro no es mío. Yo se lo cuido a Dios, por eso lo mantengo bonito.
Por eso mi habitación es impecable y mi casa es impecable y no es un cochambre. ¿Por qué? Porque San Juan Eudes dice, tu casa debe ser un lugar donde habiten Jesús, José y María. Y ellos no habitan en un cochambre. No estoy hablando de lujo, estoy hablando de orden. Eso se llama principio de mayordomía. Yo le estoy cuidando, cultivando a Dios. Y la última manera de administrar lo material es esta. Comparte. Comparte. Miren, mientras usted más retenga, mírenme acá, todos. Mírenme acá. Retener. Cuando está la mano cerrada reteniendo, ¿puede recibir? No. Se recibe cuando se hace esto. Así no se recibe. Mientras más retengo, menos recibo. Y les voy a decir un ejemplo que me pasó el sábado. Miren, se los voy a decir tal cual. Cuando yo voy a predicar a otras partes, siempre llevo mis libros, mis memorias, que tengo que entregar los réditos de eso a la congregación. Entonces, fui a predicar a Washington el sábado, ¿sí? Otros van a Usiacurí, a Polo Nuevo, yo voy a Washington. Sorry. I'm so sorry. ¿Cómo les parece, mis hermanos, que yo puse mis libros, mis memorias, prediqué? Oye, eso no se vendía. Y me dijeron, padre, póngalo más barato. Y yo soy paisa, yo no rebajo nada. Nada. No se vendían. Se acercó una señora, se veía pobrecita. Y yo vi que la señora miraba, ¿esto cuánto vale? ¿Esto cuánto vale? ¿Esto cuánto vale? Ah, como hacemos usted y yo. Yo voy a dar una vueltecita y vengo. Yo voy a dar una vueltecita. Y yo le dije, doña, ¿usted qué es lo que quiere? Me dijo, yo quiero 2 libros. ¿Y por qué no se los lleva? Y me dijo, porque no tengo la plata, padre. Entonces yo le dije, tranquila doña, lléveselos. Miren, me dolió decirle eso, pero se lo dije. Lléveselos. Y me dijo, oiga pues, como conchuda la señora, ¿y me puedo llevar unas memorias? Sí, lléveselas. Se llevó 2 libros, 2 memorias. A los 10 minutos había fila. A los 10 minutos había fila. En ese descanso vendí todo. No había vendido nada antes. ¿Saben? Escuchen. ¿Sabe por qué las vendí? Porque hice esto, vean. Cuando uno retiene, no recibe. Cuando uno da, le dan. Cuando uno retiene, no recibe. Cuando uno da, le dan. Yo dije, ¿por qué se vendió todo? Porque di. Porque compartí. Por eso en la Biblia hay 3 maneras de compartir. La ofrenda, la limosna y el diezmo. Hay 3 maneras de compartir en la Biblia: ofrenda, limosna y diezmo. Limosna. Para ustedes limosna es lo que uno le da al muchacho que le limpia el parabrisas y que yo peleo. Pero primero pregunta porque mira que está limpio. Y uno en un acto de generosidad le da 200 pesos. Pero la limosna es lo que me sobra. En la Biblia, la limosna es todo lo que tú le das
a alguien que es necesitado. Puede ser un sobrino al que le ayudas a pagar la universidad. Eso se llama técnicamente en la Biblia limosna. Limosna. ¿Sí? Cuando tú le das a un amigo que está en la olla y que está más fregado que tú y que no lo publicas por las redes sociales, pero tú le ayudas, eso se llama limosna. Extender la mano a alguien que lo necesita. Puede ser un familiar, puede ser un amigo o puede ser un desconocido. La limosna es voluntaria, pero es una manera de equilibrar la sociedad, de ayudar, de colaborar. Hay otra manera de ayudar en la Biblia, de compartir, se llama ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es lo que nosotros recogemos aquí, es una ofrenda, es voluntario, es lo que puedo, son las vueltas que me quedan, los vueltos que me quedan, es algo voluntario. Hay gente que dice, aquí en esta comunidad, yo voy a ofrendar tiempo, trabajo en la línea de emergencia espiritual, eso es ofrendar. Ayudo con las transmisiones, eso es ofrendar. Tú, Edgardo, cuando nos has ayudado con la auditoría, eso es ofrendar. Pongo mi profesión, mis talentos, mis capacidades al servicio de los demás y de la comunidad en tiempo o puede ser en dinero. Pero hay una tercera manera en la Biblia que se llama diezmo. Y el diezmo en el pueblo de Israel no era opcional. ¿Y qué es el diezmo? El diezmo es que Dios me da el 90% y yo le doy el 10% a Él. Yo le doy a Dios el 10% y Él me da el 90% a mí. La Iglesia Católica dice que el diezmo debe ser un día de salario. La Biblia dice que debe ser el 10% de lo que tú tienes. Es de Dios, le pertenece a Dios. ¿Para qué? Para evangelizar, para construir un mundo nuevo. Ustedes saben, mis hermanos, cómo surgió la primera emisora Minuto de Dios en Colombia, que fueron los 107.9 FM en Bogotá. Un señor se llamaba Pete Dersen en Finlandia, no recuerdo ahorita, tenía un parque de diversiones y él hizo parte del Consejo Internacional de la Renovación Carismática Católica. Y él dijo, yo voy a dedicar el 10% de mis ingresos a obras de evangelización en el tercer mundo. Claro, ahí mismo los del Minuto de Dios, nosotros somos del tercer mundo. Gracias a Dios, danos plata para esto. La emisora Minuto de Dios primera se compró con ese dinero de ese señor. Es más, todo arrancó por ese diezmo y hoy tenemos 5. Después en Bogotá hicieron una campaña y compraron en Medellín. Y así fuimos. Pero todo arrancó por uno generoso que dio su diezmo. Y miren dónde estamos.
El diezmo en la Biblia es esto. Si tú le das a Dios lo que Dios pide, Dios te devolverá 7 veces más. 7 veces más. Algunos dicen, Jesucristo no habló del diezmo. En el Evangelio de San Mateo le preguntaron, Señor, hay que ayudar a las viudas o pagar el diezmo y ayudar a las viudas. Y Jesús dijo, préstenle atención a lo segundo sin olvidar lo primero. Préstenle atención a lo segundo, ayudar a las viudas sin olvidar lo primero. Porque en la Biblia, diezmar trae prosperidad. Una vez yo estaba en mi oficina, en otra parte, y me dijeron, lo necesita un señor. Yo dije, bueno, dígale que venga. Y el hombre me dijo, padre, yo he tenido una empresa, mi empresa era muy boyante, pero de un momento a otro en caída. ¿Por qué no me hace oración? Y yo dije, bueno, pues me está pidiendo oración, no se le niega a nadie. Yo le dije, siéntese, y yo le impuse las manos, me puse de pie y empecé a orar por él. Cuando empecé a orar por él, me empezó a venir aquí una palabrita, pregúntele si diezma. Yo no le voy a preguntar eso. ¿Sí? Yo era orando por el hombre, yo no le voy a preguntar eso, no. Y yo seguía orando por él, y me venía otra vez. Pregúntele si diezma. Yo le dije, pues pregúntele usted, ¿por qué no le dice a él? Y seguí orando por el hombre y sentí que el Señor me dijo, John Mario, pregúntale si diezma. Y yo le dije, Señor, le voy a preguntar algo, perdóneme, yo a usted no lo conozco ni usted a mí. ¿Usted diezma? Y me dijo, Padre, diezmaba. Dejé de diezmar. ¿Qué quiere decir eso, padre? Pues el Señor me dice que le pregunte si diezma. Si usted diezma, Dios lo prosperará. No tenga miedo. Porque el Señor dice en el profeta Malaquías, rétenme, dice en el profeta Malaquías, rétenme. A ver si no les logro vaciar a ustedes la más rica bendición. Rétenme. De tal manera que en la Biblia la limosna es un acto de equilibrio social. La ofrenda es una manera de construir la comunidad y el diezmo es una manera de transformar el mundo, de hacer el mundo mejor. ¿Cómo se maneja el diezmo? En mi presupuesto, digo, hay 2 maneras. Una, esto me gano, si me gano 1 millón, el diezmo es 100,000 pesos. Hay otras personas que dicen, si me gano 1 millón, hago mi presupuesto, y si me quedan 400,000 pesos después de pagar la luz, después de pagar el gas, después de pagar el colegio de los muchachitos, me quedan 400,000 pesos. 40,000 son del Señor. 40,000 son del Señor. Y yo les voy a decir a ustedes, créanle a Dios. Créanle a Él. Y Dios no se queda con nada. Yo no he conocido una persona que diezme y que ofrende que le vaya mal en sus empresas. No conozco una, ni una. Todo aquel que diezme y ofrende es prosperado. Hagan ese negocio con Dios. ¿Suena feo? No suena feo. El Señor en el libro del profeta Malaquías dice, vengan y pongámonos de acuerdo. Trae tu diezmo al altar y pónganme a prueba en eso. Rétenme. Yo sí lo hago.
Yo sí lo hago. Dentro de mi presupuesto, los eudistas tenemos que manejar una cuota para necesitados y yo hago mi diezmo. Yo hago mi diezmo. Y yo creo que toda obra que le diezma a Dios es prosperada. Y toda economía personal que le diezma a Dios es prosperada. Y si no, hagan el ensayo, haga su presupuesto, agarre su diezmo y dentro de un mes, una semana antes, dentro de un mes, una semana antes, le vamos a dar unos sobres y usted va a poner su diezmo ahí. Y ese día vamos a traer el diezmo y vamos a orar sobre ese diezmo y lo vamos a entregar. Y usted verá los resultados, se lo aseguro. Usted verá cómo Dios se glorifica a través de eso. Por lo tanto, Dios quiere que manejemos bien esa parte, pero Dios quiere que vivamos bien. No quiere que seamos derrochadores, pero sí quiere que seamos personas que lleven una vida digna, digna. Dios no quiere que vivamos en un tugurio, Dios quiere algo digno para ti y algo digno para los tuyos. Por eso, dentro de un mes, en 3 semanas, vamos a entregar un sobre y vamos a decir, este sobre dentro de 8 días recogeremos el diezmo, la ofrenda, y vas a ver. Y oramos sobre ella. Y ustedes después nos van a contar el testimonio. Porque Dios es fiel. Muy bien. Una comunidad se crea compartiendo los bienes. Porque me parece que compartir los bienes es una manera de decirle al mundo, lo material no es lo más importante, es muy importante, pero no es lo más importante. Bien.